Señor, te damos gracias por este día. Es hermoso porque tú estás, Señor. Es hermoso porque tú nos bendices, porque tú hablas, porque tú renuevas, Señor, nuestra fe día a día, Señor. Así renueva también nuestra mente, el concepto de la familia, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, para honra y gloria tuya, Señor. Amén. Actualmente dicen que las familias están cambiando, que el concepto familiar está en un proceso de cambio. Pero a la verdad, el concepto familiar desde la perspectiva bíblica no cambia, es el mismo. Dios ha establecido principios y no cambian. Pero yo quiero ponerle un ejemplo, cómo cuando las cosas van cambiando en el contexto familiar, desde la perspectiva histórica, usted va a mirar las consecuencias y los cambios de esto. Voy a leerle mis apuntes, quiero hacerlo literalmente, porque no quisiera dar un comentario personal. Primeramente quisiéramos centrarnos en un hecho histórico. Quisiéramos tomar como punto de partida Estados Unidos. Por ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XIX, Europa envidió los adelantos hechos por las mujeres en los Estados Unidos, y la razón es que en el primer tercio del siglo XX las mujeres en Estados Unidos hicieron progresos rápidamente, muchísimo antes que Gran Bretaña, Francia, Italia y Suiza. Es decir, las mujeres accesaron al voto. Antes la gente, o en particular las mujeres, no tenían la posibilidad de votar. Era un derecho exclusivo de los varones. La expansión económica y el acceso a la educación superior ofrecieron a las mujeres mayores oportunidades de empleo. También el divorcio y la anticoncepción se extendieron. Para finales de los años 30, las mujeres en los Estados Unidos mantenían una gran ventaja sobre las mujeres europeas. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, surgió la gran necesidad de que las mujeres asumieran los trabajos que los soldados norteamericanos dejaron vacantes. Como resultado, casi 5 millones adicionales de mujeres entraron en la fuerza laboral durante ese periodo. En 1945, las estadounidenses eran más poderosas que nunca antes en la historia de la nación norteamericana. Ahora, todo esto suena interesante. Imagínate por un solo momento las mujeres norteamericanas siendo ejemplo a las mujeres europeas, logrando el derecho al voto, accesando a los trabajos que los varones habían dejado por motivo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces pareciera que el cambio surge para bien, pero ocurrió algo. Después de sufrir 10 años de depresión económica y 5 años de guerra devastadora, Estados Unidos obviamente, las norteamericanas querían regresar a su vida normal, pero hubo un gran temor de que los empleos escasearan por el regreso de los soldados. De modo que las mujeres fueron animadas a regresar al hogar a través de una serie de iniciativas económicas y del gobierno. Las mujeres fueron despedidas de sus puestos de trabajo el doble en número que los hombres. Esto obviamente después de la guerra. El gobierno promovió 2 leyes. La primera de ellas fue la ley de ayuda al soldado, y esto fue para beneficiar a 14 millones de soldados. Les dieron matrícula gratis para entrar a las universidades, les dieron más dinero y así la posibilidad de tener más hijos. La segunda ley que se promovió fue la ley de carreteras, que fue en 1944, y esto canalizó 1.300 millones de dólares para construir carreteras. ¿Cuáles fueron los beneficios? Hubo nuevos matrimonios, creció el número de nacimientos y también decreció el número de divorcios. Pareciera que esto trajo un beneficio. Pero al final de la década de 1950, estamos hablando de 1945 a 1950, solamente 5 años después, el resultado fue devastador por las siguientes razones. El padre, por el trabajo y la educación, fue aislado de su familia y esto afectó el núcleo familiar.
También la mujer se lanzó a competir y a ganar un mejor estilo de vida. Para 1965 y 1975, el número de divorcios se multiplicó. Las feministas acusaron que fue por sacar a la mujer del trabajo y los niños víctimas de una crianza permisiva. Se rebelaron y se volvieron a las drogas y la familia se desintegró. Y vino un problema muy grande en los años 60 que usted y yo recordamos, donde las familias, donde los jóvenes se rebelaban contra la familia, contra lo establecido, y aquí hubo un problema. Aquí estamos analizando de una forma breve un acontecimiento. Cuando viene un tiempo de guerra, mandan a los soldados, entonces las mujeres comienzan a incursionar en los trabajos y a tomar el rol del varón. Entonces, el problema que asumió el gobierno fue cuando regresen los soldados, ¿qué va a ocurrir? Porque va a haber una mujer en el puesto del varón. Entonces lo que hicieron fue despedir a las mujeres en doble número para que los soldados pudieran regresar. Se le comenzó a invertir dinero y entonces hubo un resultado. La familia vino a traer grandes consecuencias. Y sabe una cosa, el día de hoy, usted y yo estamos viviendo cosas muy parecidas. Quizás en 1945, en la Segunda Guerra Mundial, las personas que estaban gobernando, que estaban viendo por la nación estadounidense, vieron en un periodo de 10 años aproximadamente, una década, cómo las consecuencias de los cambios familiares afectaron terriblemente. Actualmente en nuestro país estamos viviendo algo muy similar. ¿Y por qué comencé con Estados Unidos? ¿Por qué no comenzamos con nuestro país? Porque tanto en Estados Unidos como en Europa van a la punta en los cambios sociales. Necesitamos tomar referencia con ellos, porque lo mismo que vivieron ellos son lo mismo que vamos a estar viviendo nosotros. Desafortunadamente nosotros vamos muchísimos años atrás. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Problemas muy grandes en la familia, y entonces se levantaron los jóvenes en los años 60, rebelándose contra todo lo establecido, diciendo esto está mal y no estamos de acuerdo. Ahora, nuestro país, vuelvo a repetir, está viviendo cosas muy similares actualmente. Hoy vemos a la gran mayoría de las mujeres incursionar en el campo laboral. Vemos a muchas mujeres exitosas, profesionistas, administradoras, arquitectos, y créame, muchas veces las mujeres son más capaces, más talentosas que los varones. Esto es cierto. Pero la pregunta es, ¿realmente esto será lo correcto para la formación familiar? Cada vez estamos viendo que el rol del hombre y de la mujer se están distorsionando. De hecho, cuando surge el famoso feminismo, es algo que es un grito donde las mujeres dicen, nosotros, las mujeres, vamos a ser igual que los varones y les vamos a demostrar inclusive que somos mejores. Y la verdad, las mujeres son mejores en muchos aspectos, pero aquí hay algo interesante. Para poder analizar los cambios que vienen, necesitamos ver de dónde surgieron, con quién surgieron y hacia dónde vamos. Porque si nosotros no alcanzamos a entender esto, estaremos avalando y viviendo exactamente lo mismo y estaremos repitiendo exactamente los mismos errores que Estados Unidos, que las naciones europeas, y necesitamos abrir los ojos a una realidad. Y curiosamente, este enero de este año se cumplieron 100 años del nacimiento de una mujer llamada Simone de Beauvoir. Si alguien, por favor, nos hace el favor de pasar la fotografía de la señora Beauvoir. A ella se le conoce como la madre espiritual del feminismo. Ella no es estadounidense, ella es francesa. Ella escribió un libro que se llama El Segundo Sexo y ganó el sobrenombre de madre espiritual de un movimiento que se le llama el feminismo. Y en este libro analiza ella la división injusta de las labores domésticas, la débil participación de las mujeres en la política. Créame que esta mujer tiene razón en algunas cosas. Por ejemplo, la discriminación a la mujer era terrible.
La mujer era confinada solamente a los trabajos domésticos y se le trataba prácticamente como una trabajadora doméstica. No podía votar, se le trataba muy mal, prácticamente la mujer estaba relegada. Y esta mujer comienza a hablar pues, que no es así, que la mujer tiene sus derechos y tiene razón. Sin embargo, vamos a analizar un poquito la vida de esta mujer de una forma breve. Esta mujer, ella estuvo a favor del aborto. Quisiera yo leerle una nota que encontré de ella porque se cumplió 100 años de su muerte. Por ejemplo, ella fue promotora de la legalización del aborto en Francia. Ella comenzaba diciendo: 1 millón de mujeres abortan al año en Francia. Lo hacen en condiciones peligrosas porque están condenadas a la clandestinidad, siendo que esta operación practicada bajo control médico es de las más sencillas. Hoy reina el silencio sobre 1 millón de mujeres. Y dice ella: yo declaro que soy una de ellas, yo declaro haber abortado. También fue defensora de la eutanasia y de los derechos humanos de las mujeres en Argelia, torturadas por las fuerzas de ocupación francesa. Ahora, muchas cosas que esta mujer dice en cuanto a cómo tratan a las mujeres, tiene razón, pero hay una cosa que debemos de entender. Ella no tiene un concepto claro de lo que es la familia y mucho menos de lo que es el matrimonio. Ella decide unir su vida con un señor de apellido Sartre, pero no tienen una vida matrimonial. De hecho, nunca se casan y solamente hacen un pacto de convivencia entre ella y Sartre, y lo único que deciden, bueno, nosotros tenemos ese compromiso de estar juntos, de acompañarnos, pero hasta ahí. Ellos mismos le llamaron el amor necesario, pero cada quien llevó su vida como bien le pareció. Por ejemplo, Beauvoir, esta mujer, tuvo varios compañeros o amantes, o como usted le quiera llamar, algunos de ellos muy importantes, tales como Nelson Algren. Él fue un escritor norteamericano muy famoso en su tiempo, y no solamente tuvo una relación amorosa con él, sino también con algunas mujeres. Por ejemplo, en 1943, ella publicó un libro que se llama La Invitada, y ella motivó su libro en una mujer llamada Olga, y ella fue su alumna. Y cuando estuvo con esta mujer, Simón, a los 17 años, es decir, Olga tenía 17 años y era modelo y actriz de teatro. Y aquí la situación se torna un poquito cada vez más complicada porque esta mujer, Olga, tenía una hermana, la cual también tenía una relación de amor con, entre comillas, el esposo de esta mujer. Entonces, imagínense esta pareja. Sartre anda con una hermana y Simone de Beauvoir anda con la otra hermana. Y se respetan mutuamente. Bueno, tú vives feliz así, yo vivo feliz así, cada quien haciendo lo que bien le parece. No solamente fue las únicas mujeres y hombres que hubo en la vida de Simone de Beauvoir, hubo muchas otras, como Blanca Lambin, también una mujer famosa porque fue prima del escritor Perec. Pero esto no quedó allí. Las relaciones amorosas con sus alumnas le trajeron problemas. La mamá de una de sus amantes, Natalie Soroquin, la acusó de corromper a una menor y perdió su trabajo como maestra. Entonces, bueno, esta es la vida y el trasfondo de Simone de Beauvoir, la madre del feminismo, la madre espiritual. Entonces, si nosotros analizamos un poquito todo este contexto que surge precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, las personas pierden de vista, número uno, lo que es un matrimonio. Y comienzan a tomar cosas que son ciertas. A las mujeres se les trata mal, las mujeres se les ve como un cero a la izquierda, las mujeres están relegadas solamente al trabajo doméstico, las mujeres tienen un maltrato. Eso es cierto, todo eso en esa época es cierto, nadie lo puede ocultar, nadie lo puede negar.
Y entonces, al tomar estas cosas, comienzan a tomar una filosofía y a mostrar a las personas, principalmente a las mujeres, diciendo, ¿sabes qué? Todo lo que tú has vivido ha sido algo totalmente malo. Necesitamos renovarnos como mujeres, necesitamos cambiar ese rol que nos han impuesto, necesitamos cambiar esa mentalidad que se nos impuso durante muchos años y ahora las mujeres tenemos los mismos derechos, podemos llegar al mismo lugar de trabajo que los hombres, podemos hacer lo mismo que ellos y hasta mejor. Pero lo que hay detrás de todo esto es que el concepto de matrimonio, el concepto de familia se distorsiona completamente, pues al ella misma, Simone de Beauvoir, no tener un concepto de matrimonio, no saber ni siquiera qué es un pacto matrimonial y mucho menos criar una familia, lo único que está llevando es a las mujeres a un concepto filosófico del rol de la mujer, pero que no tiene nada que ver con las Escrituras. Ahora, actualmente en nuestro país estamos viviendo exactamente las mismas cosas. Usted lo puede oír en las noticias, usted puede leerlo en los diarios, cómo ahora las mujeres tienen los mismos derechos y ahora las mujeres pueden unir sus vidas con otras mujeres y están reclamando derechos para tener reconocimiento oficial por el gobierno y entonces formar una familia, de igual manera el hombre con el hombre, y los conceptos familiares se están totalmente distorsionando. También lo de la eutanasia, que significa que alguien decide por la vida de una persona en etapa terminal cuando está muriendo. ¿Qué es eso? Sino conceptos filosóficos que otras naciones ya pasaron de muchos años atrás. Y desafortunadamente nuestro país, al estar siguiendo los modelos y las filosofías de otros países, estamos exactamente repitiendo los mismos errores y fracasos de otras naciones. Probablemente lo que en nuestro país se tome como máxima, que ahora las mujeres tienen grandes derechos y a que ahora vamos a luchar por esto y por aquello, eso ya ha ocurrido en Estados Unidos y en naciones europeas. Y entonces las personas, al creer que eso es lo máximo, lo defenderán a capa y espada diciendo, estamos en una época moderna, estamos ahora teniendo conceptos modernos de lo que es la familia, deben de respetar todo esto. Hay cosas que tienen razón, pero hay cosas que no tienen razón. Para esto obviamente entendemos que el concepto de matrimonio, de familia, en la Biblia no cambia. El ejemplo de Estados Unidos es muy ilustrativo, porque al salir el hombre a la guerra y al ocupar la mujer su lugar, entonces regresa el hombre de la guerra y bueno, entonces ¿quién es papá y quién es mamá? ¿Quién cumple un rol de una manera y quién de otro? El gobierno no supo qué hacer. Despide a las mujeres y al hombre le da dinero. Parece que en un momento las cosas salen de maravilla, puesto que ahora se casan, pero después viene un problema mayor. Las mujeres dicen, no, nosotros ya no nos vamos a quedar relegadas en la casa. Nosotras ahora vamos a trabajar y vamos a competir con el varón. Y comienzan las pugnas, se olvidan los hijos y entonces comienzan a surgir los grandes problemas porque ahora los hijos están siendo cuidados por el gobierno, en alguna institución de gobierno o en alguna institución privada. En Estados Unidos ese estilo de vida es lo que las personas tienen. Tu mamá, tu papá, los dos trabajan porque necesitamos vivir bien, necesitamos comprar y pagar la casa, necesitamos las comodidades y los hijos van a estar en la guardería y van a estar en la escuela, ahí les van a dar de comer, ahí les van a educar, ahí van a todo. Y el concepto de familia y el concepto de matrimonio, todo eso se hace a un lado y usted puede, sin ser sociólogo, sin estudiar lo que está ocurriendo, nada más abra los periódicos. Los jóvenes se están matando unos a otros, los jóvenes están odiando a sus propios padres, los peores crímenes se están cometiendo en las naciones europeas y en la nación estadounidense y ahora en la nación de Canadá también, donde personas entran y comienzan a disparar en los centros comerciales o en las universidades. ¿Qué está pasando? Hay un problema serio y tristemente México está entrando en esta, entre comillas, etapa moderna, donde ahora la esposa trabaja, donde ahora el esposo también trabaja,
y donde los hijos pues van a ser cuidados en la escuela, van a ser criados en la escuela por alguna institución de gobierno o privada. Otras personas cuidarán de nuestros hijos mientras mamá y papá vamos a enfrentar la vida con un buen trabajo para obtener beneficios económicos. Si nosotros tomamos en cuenta estas cosas, pues vamos a ir caminando exactamente a repetir lo mismo que han repetido y el fracaso donde han caído otras naciones. Pero Dios no quiere eso. Vamos a leer en la Escritura y vamos a tener un panorama según la Biblia, qué es lo que es el rol de la esposa en el hogar. Tito capítulo 2, por favor, versículo 3 al versículo 5. Tito 2, versículo 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Note usted estas palabras de lo que es el Nuevo Testamento, de lo que es la gente que caminó con Dios. En el versículo 4 hay un énfasis, que las mujeres mayores enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. ¿Por qué cree usted que la Biblia deja enfáticamente eso? Que una mujer mayor enseña a una mujer más joven a amar a sus maridos. Porque eso requiere definitivamente una enseñanza, una instrucción, requiere un cuidado meticuloso de lo que es el rol de una mujer en el contexto familiar. ¿Por qué? Porque las corrientes filosóficas del mundo nos van a vender muchas ideas. No, ¿tú qué vas a estar trabajando allí con tu esposo y con tus hijos? No. Tú eres una mujer exitosa. Tú eres una mujer que puede lograr lo que ninguna ha logrado en la vida. La iglesia en aquel entonces tenía un cuidado de que las personas entendieran cuál era su papel y cuál era su función principal. En esta porción de la Biblia donde dice cuidadosas de su casa. Es muy interesante esa palabra, cuidadosas de su casa. Usted sabe que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y ese concepto, cuidadosas de su casa, es oikorgos. Bueno, ¿y para qué nos sirve a nosotros el griego? No para mucho, la verdad, pero nos quiere dar una idea más amplia del llamado a una mujer. La palabra oikos en griego es casa y ergón es trabajo. Entonces, la idea que nos quiere transmitir la Escritura es que las mujeres en el contexto cristiano deben de ser expertas en los asuntos familiares. Para ello hay que estudiar, para ello hay que profundizar. No es un trabajo cualquiera, no es un trabajo solamente de barrer, trapear y nada más. Es un trabajo espiritual, es una encomienda dada por Dios a las mujeres y que las mujeres experimentadas, las mujeres mayores, enseñaban así a las mujeres más jóvenes para preservar lo que era la familia. Y la mujer es un puntal muy importante para que la familia no se desintegre. Por ejemplo, según la Misná es una codificación de la ley o la tradición judía. O en palabras más sencillas, la Misná es la interpretación de la ley y cómo se hacen las cosas. En esa Misná, que obviamente es como se rigen los judíos antiguos y actualmente también, hacen una interpretación muy cabal de lo que es el rol de una mujer. Por ejemplo, se esperaba de una mujer que moliera el trigo. Estamos hablando de un tiempo antiguo. Se esperaba que ella moliera el trigo, se esperaba que ella horneara el pan. Obviamente ya hay panaderías. Se esperaba que lavara la ropa, ya hay lavanderías. Se esperaba que cocinara, ya está el McDonald's. No. Se esperaba que cocinara, se esperaba que cuidara a los niños, se esperaba de una mujer que arreglara la casa, que hilara la lana, que preparara a los niños para ir a la escuela.
A veces ayudaba a su esposo en el campo, en la ocupación que tenía su marido. Si alguna mujer trabajaba en un oficio o en el mercado, era considerado una vergüenza. Es interesante. Si una mujer ocupaba el lugar de un varón en el mercado o haciendo una labor propia de un hombre, eso era considerado una vergüenza. Una esposa podía trabajar en artesanía o en la horticultura en una casa grande y vender el producto de su trabajo, y las ganancias se podían utilizar para complementar el sueldo del esposo. Las esposas eran responsables de la hospitalidad y del cuidado de los huéspedes y estar activas en la obra de caridad. Las leyes judías eran claras. La prioridad de la mujer era el hogar, era la casa, la familia. Y sabe usted, el Nuevo Testamento dice exactamente lo mismo respecto a las mujeres que tienen esta noble responsabilidad. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 9 y 10, refiriéndose a las viudas. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Fíjese cómo se le ayudaba a una mujer viuda. No se le ayudaba propiamente a todas las viudas. Estamos hablando de un contexto de iglesia. Pero lo que veían de esa mujer era lo que había hecho en su vida. Esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, es decir, ha servido a las personas que están en la iglesia, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Para ayudar a una viuda que su marido obviamente ya no podía proveer por razones obvias, entonces inmediatamente se veía el proceder de la persona en todo lo que había sido ella y se esperaba de eso, se esperaba eso de ella. Buen testimonio, buenas obras, una mujer dedicada al hogar, que haya criado hijos, y era un deber sagrado de la iglesia apoyar a estas mujeres, mantenerlas y ayudarlas para salir adelante en su vida. En el capítulo 5 también, pero en el versículo 14 y 15 nos dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Una viuda joven en la iglesia era un riesgo, un peligro. Le voy a explicar por qué. Porque al no tener marido, siendo joven, esta mujer, si no tenía clara la perspectiva de vida, podía caer en una relación de fornicación, una relación sexual. Podía caer en adulterio con algún hombre. Y no solamente era ese riesgo, sino también era el riesgo de que esta mujer anduviera metida de casa en casa sin hacer absolutamente nada, pues no tenía un objetivo claro en la vida. Y eso era sumamente riesgoso. Volvamos otra vez a leer. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Lo que estaba enfrentando la iglesia en aquel entonces es que las mujeres, cuando no entendían ese propósito de Dios para sus vidas, se perdían. Se perdían porque no sabían a lo cual Dios les ha llamado. Imagínate a una mujer de estas teniendo muchos amantes como la que acabamos de hablar. Imagínate a una mujer de estas metiéndose en las casas, entrometiéndose en lo ajeno, hablando lo que no conviene. Realmente era un problema y muchas se apartaban de Dios y su vida se convertía en una verdadera tragedia. Entonces, vemos que el concepto o el rol que Dios le da a la mujer es sumamente grande y Dios lo cuida perfectamente. Dios no permite que la filosofía del mundo venga y se introduzca en lo que es la iglesia. Cuando hablamos de iglesia no son 4 paredes. La iglesia se está refiriendo al grupo de creyentes, al grupo de personas que están amando a Dios, aquellos que han decidido obedecer a Cristo y poner en sus vidas un fundamento que es la palabra de Dios. Entonces Dios cuida y pone un vallado en derredor de esos creyentes diciendo, la mujer tiene una función específica dentro de lo que es el núcleo familiar. Cuando esa función es pervertida,
cuando esa función es quitada, cuando esa función viene a ser distorsionada, entonces los problemas vienen. Dios tiene cuidado de la familia, Dios tiene cuidado del matrimonio, Dios tiene cuidado de esa unidad. Pero cuando nosotros la alteramos, tenemos grandes problemas. Y yo aquí me pregunto una cosa: ¿qué de malo tiene que una mujer trabaje? ¿Qué de malo tiene que una mujer estudie y se supere? ¿Qué de malo tiene que una mujer realmente salga adelante y pueda mantener a su familia si fuera necesario en algún momento? ¿Qué de malo tiene eso? Y yo me uno al sentir de las mujeres, no tiene absolutamente nada de malo. Absolutamente nada. Créanme que las mujeres son muy capaces, muy habilidosas. Las mujeres pueden desempeñar a veces las funciones del varón muchísimo mejor que él. Hay mujeres que en lo administrativo, créanme que son sumamente dedicadas. Hay mujeres que en cualquier área donde tú las pongas son muy buenas. Pero no confundir, porque los conceptos feministas o filosóficos del mundo son muy sutiles. Y entonces quieren hacer creer a las mujeres que lo que es los conceptos bíblicos atentan contra la mujer, lo cual es una mentira, diciendo no, es que quieren seguir teniendo humillada a la mujer, no quieren que la mujer sobresalga, no quieren que la mujer estudie, no quieren que la mujer tenga voz y voto, no, todo eso es una mentira, eso es falacia, no es cierto. Cuando hablamos del concepto y del rol de una mujer en el contexto bíblico, no quiere decir que sea una mujer que no tenga que estudiar, no quiere decir que no sea una mujer que pueda utilizar todas sus capacidades intelectuales, no quiere decir eso. Quiere decir que la mujer entiende perfectamente dónde la puso Dios y qué es prioridad. Puede haber mujeres que sean escritoras y personas que hayan logrado muchísimo en la vida, pero entienden que si Dios le ha dado hijos, ¿qué será prioridad? El esposo y los hijos. Harán un trabajo quizás de medio tiempo, pero no perderán de vista lo más importante. Cuando los hijos no estén y así convenga el matrimonio, podrá volver esta mujer a hacer sus labores y brillar intensamente en la cuestión literaria o donde Dios la haya puesto. Muchas mujeres cristianas han sido personas que han sobresalido y no está peleada una cosa con la otra. Cuando tú entiendes y sabes el equilibrio que Dios ha puesto en el rol de la mujer, esto es una bendición. Cuando no se entiende, olvídese, hay problemas muy grandes porque las mujeres dicen, no, a mí me quieren hacer a un lado y a mí me quieren humillar. Eso no es cierto. Dios tiene un equilibrio perfecto en las cosas y Dios sabe cómo es que las cosas deben de funcionar. Por eso dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, Proverbios capítulo 14, versículo 1, nos dice así, vea usted, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica. Una mujer que entiende dónde está parada, se da cuenta que no está compitiendo con el marido a ver quién es mejor. No, pues si tú eres profesionista, yo también lo soy. Y si tú ganas tal cantidad, yo voy a ganar más que tú. Cuando la persona se trenza en una mentalidad de competencia con los varones, y en particular con su esposo para demostrarle que puede más, la persona no entiende a qué le está llamando Dios, no entiende qué es prioridad, y eso es un riesgo muy grande. Entonces, una mujer sabia entenderá cuál es su prioridad es su marido y sus hijos, y entonces va a dedicar sus capacidades intelectuales, sus capacidades para servir a su familia. Y créame, que si yo pienso que la mujer deba de prepararse, yo creo que así es. Y permítame darle este ejemplo, y lo digo en humildad. Mi esposa es una excelente profesionista. Ella estudió arquitectura y sacó uno de los primeros lugares a nivel escuela. Mi esposa tiene un reconocimiento como profesionista. Y mi esposa tiene una maestría en educación. Y al final de que terminó su maestría me dijo, gracias porque todo esto lo puedo aplicar. ¿A dónde? A mis hijos. No está peleado una cosa con la otra. Está peleado cuando nosotros
tomamos la filosofía del mundo y decimos, me quieren humillar, me quieren someter. Y comienzan a atacar, el feminismo comienza a atacar el sistema patriarcal. No, es que es una sociedad machista, donde los hombres se ponen encima de las mujeres y nos humillan. Eso es mentira. El concepto cristiano, judeocristiano que estamos manejando no es eso. Ahora, hay cosas que son ciertas que dice el feminismo. El hombre macho, el hombre que somete a su mujer por la fuerza, el hombre que golpea a la esposa, eso no está en la Biblia considerado ni remotamente, pero ni siquiera lo considera como algo válido. Eso es totalmente absurdo, está fuera del concepto bíblico. Y nosotros decimos, eso está mal. Un hombre macho, un hombre autoritario, un hombre que ejerce una presión sobre su mujer y la obliga y la somete, estamos totalmente en contra de eso. La Biblia no habla de esos conceptos. Pero, por favor, tengamos las cosas claras. La Biblia da un equilibrio de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Nos salimos de esa perspectiva y entonces viene a hacerse pedazos lo que Dios quiere levantar. La mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Entonces, ahora me dirijo a las esposas con respeto. Créame que yo admiro a una mujer que trabaje y se dedique a criar hijos, la respeto mucho. Pero yo le preguntaría a esta esposa, ¿sus hijos tienen el tiempo suficiente para que crezcan saludablemente, para que tengan una madre cercana? ¿O quién está criando a sus hijos? ¿Tu suegra? ¿Su tía? ¿Su abuela? ¿La guardería? ¿La escuela donde pagas mucho dinero para que le den de comer a tu hijo mientras trabajas hasta las 7 de la noche? Y yo te pregunto nada más una cosa y quisiera que tú te contestaras en tu corazón y en tu razonamiento. ¿Crees que eso sea lo conveniente para tus hijos? Si argumentas, bueno, es que necesitamos una casa, necesitamos un carro, necesitamos pagar esto, yo diría, sí, cierto. Pero antes de una casa yo preferiría tener un hogar. Antes de tener ladrillos yo preferiría tener un hogar saludable. Hijos que en verdad estén creciendo felices. ¿Qué prefieres? ¿Una casa o hijos felices? Ahora, hay personas que pueden tener las dos cosas. ¡Qué bueno! Si puedes tener las dos cosas, te felicito. ¿Recibiste la herencia de tu familia? ¡Qué bueno! ¿Tienes algún modo en el cual tu negocio prosperó y tienes dinero en abundancia? ¡Qué bueno! Tienes las dos cosas, ¡qué maravilla! Pero cuando tienes que elegir entre una cosa y la otra, siempre se elige el menor de los males. Yo preferiría tener, si fuera esposa y tuviera hijos, preferiría tener a mis hijos y dedicarme a ellos, porque eso es lo mejor. Imagínate que tus hijos crezcan, te reprochen, que su mamá haya sido la maestra, que su mamá haya sido su abuela, que su madre haya sido la tía, que su madre haya sido la vecina. Eso es realmente vergonzoso. Entonces, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Es necesario volver al fundamento escritural. Si puedes estudiar, ama de casa, estudia todo lo que puedas y tu esposo te apoya, llega al doctorado si quieres, es bueno, te motivamos a que lo hagas, pero nunca será eso mejor que dedicarte a tu familia, que dedicarte a tus hijos. Eso es lo mejor, porque ellos van a lograr lo que tú no pudiste lograr. Verás en tus hijos que tu trabajo tiene una paga y una remuneración muy grande. ¿Por qué sacrificar a los hijos por motivos económicos? ¿Por qué sacrificar a los hijos por un carro nuevo? ¿Por qué sacrificar a los hijos por la casa del Infonavit? Créame, eso no vale la pena. Lo que vale la pena son las personas, eso es importante. Entonces Dios, que es bueno, ha dejado una mamá para el cuidado de los niños, porque es una responsabilidad sumamente grande. Ahí puedes vaciarte en un sentido figurado con tus hijos, puedes vaciar tu capacidad intelectual,
puedes vaciar toda tu educación en ellos, puedes motivarlos a que ellos terminen su carrera, terminen una maestría, un doctorado. Créeme, es una dedicación hermosa, porque ahí verás en tus hijos lo que tú no pudiste hacer, lo que tú no pudiste lograr, lo verás en ellos. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Leamos Proverbios 12, por favor, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Esto que dice aquí el libro de Proverbios, muy interesante. La mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Quiénes utilizan corona? Los reyes. Muy bien. No quiere decir que tu marido sea un rey, ni quiere decir que él sea el rey y tú seas la sirvienta, no. Quiere decir que al tratar y al ocupar el rol que Dios ha puesto, tú eres como una corona en la cabeza de tu esposo. Eres alguien que le da bien, eres alguien que respeta profundamente a tu esposo. Obviamente el esposo también te debe de respetar. Eres alguien que de verdad amas a tu marido y que te dedicas a tu familia. Pero la mala mujer es carcoma en los huesos de su marido. Es una mujer insatisfecha, es una mujer insujeta, es una mujer que compite, es una mujer que se amarga, es una mujer que descuida a los hijos, es una mujer que anda metida en todo asunto, en la casa, andando de aquí para allá, es una mujer que no sabe dónde está parada y no tiene freno porque no sabe cuál es la función a la cual Dios le ha llamado. Y créanme que eso es problemático. El que una mujer no sepa pues que su prioridad es su esposo y sus hijos, imagínese, todos los males que usted se imagina ahí vendrán. Todos. Entonces, atendamos las palabras de Dios en las Escrituras. Leamos Proverbios 6:20, donde nos dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Aquí nos dice la Escritura que la esposa se encarga de la enseñanza de los hijos. Las razones son obvias, no que el padre no enseñe, el padre es responsable de esa enseñanza. Pero en Medio Oriente las jornadas de trabajo eran de 12 horas. Un varón tenía que trabajar mínimo de 6 a 6 para llegar a su casa 7, 8 de la noche. Créame que platicar con los hijos en la mesa, en la cena, en la sobremesa. Ya la esposa pues había dedicado también una jornada de trabajo abundante con los hijos, en la enseñanza, las tareas, en cuidarlos, en dedicarse a ellos. Y créame que una influencia poderosa en los niños es una madre, es una madre. Cuando una madre hace su trabajo correctamente, definitivamente le digo, ahí va a haber una persona exitosa, va a haber hijos exitosos, tanto los hombres como las mujeres. Pero cuando hay una madre descuidada, que no les da de comer a sus horas, una madre que los avienta al televisor para que estén allí largas horas, para que no estén molestando a esos chamacos traviesos, cuando hay una madre que está solamente pensando en la última moda y viendo las revistas del momento para ver cómo se ve mejor la señora, y está pensando solamente en ir al masaje o ir con las amigas al café o ir a hacer cuanta cosa, menos lo que es más importante, créanme que ahí va a haber una tragedia. Los niños al formarse necesitan un tiempo, yo no le puedo decir 4 horas, necesitan que usted se entregue completamente su vida en ellos. No hay de otra, no hay otro camino, no hay otra forma, no existe otra manera de criar hijos. Se los puedes delegar a tu suegra y tu suegra pues va a hacer lo que ella entiende. Tu suegra también se va a cansar de ellos y los va a poner en la televisión. ¿Cuántos errores cometemos, la verdad, cuando nosotros no dedicamos el tiempo adecuado a la familia? En una ocasión le preguntaron a Napoleón Bonaparte qué era lo que más se necesitaba con urgencia. Napoleón Bonaparte inmediatamente contestó: lo que necesitamos son madres. Ellos pensaban que iba a responder: necesitamos armamento, necesitamos dinero, Dice: no, necesitamos madres, porque cuando hay una madre dedicada en el hogar, los hijos van a hacer cosas
bastante extraordinarias. Le voy a poner un ejemplo. Un día a un muchacho no lo aguantaban en la escuela. Era un muchacho retraído, un muchacho desde la perspectiva de los maestros torpe, que no iba a salir adelante. Entonces mandan llamar a la mamá y le dicen: señora, su hijo, la verdad, en la escuela no sirve. No podemos hacer nada. Es un muchacho retraído, no aprende nada, no pone atención. Es un niño problema. Se lo entregamos. La mamá tomó el compromiso delante de Dios de ayudar a su hijo. Se dedicó tanto ella como su otra hija al cuidado de la crianza y la educación de ese muchacho problema o de ese muchacho retraído. ¿Sabes quién fue ese muchacho retraído? Su nombre es Albert Einstein, un genio. Su mamá fue la que tomó a ese hijo y dijo: hijo, vas a salir adelante, vamos a salir adelante. Qué interesante todo esto, la verdad. ¿Dónde están las mamás hoy en día? ¿A dónde se fueron las mamás? La mamá está en el trabajo, la mamá está en otras cosas. La mamá se fue a ganar la vida para dar de comer a los hijos. ¿Dónde está la mamá? La mamá se ha ido, porque le dijeron las féminas que es denigrante estar lavando trastes y estar criando hijos, que eso es de segunda categoría, para gente ignorante. ¿Dónde está mamá? Mamá está en la estética haciéndose sus uñas francesas. ¿Dónde está mamá? Mamá se fue a hacerse un permanente. Mamá se fue al club de damas victoriosas de la iglesia. Mamá se fue al café con sus amigas a estar platicando de muchas cosas profundas de la novela del 2. Mamá está en otras cosas, pero no está con sus hijos. El mundo se ha metido a nuestras vidas a través de los medios de comunicación y nos han enseñado, entre comillas, cómo vivir la vida. La gente ha tapado sus oídos y sus ojos a las cosas de Dios y ha dicho: esto es lo moderno, esto es lo de hoy, esto es lo que se usa, lo otro ya es anticuado. No es cierto, eso es una falsedad. Lo que es una mujer moderna, eso es lo mejor. Parte de verdad y mucho de mentira. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es la crianza. Estas cosas estarán en ti desde que te acuestas hasta que te levantas y te vuelves a levantar, y las vas a repetir a tus hijos. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? No es de que estés memorizando y repitiendo, no. Sino es que todo lo que tú estás viviendo es una enseñanza. Conforme el modelo que tú tienes es el modelo que se va a reproducir con tus hijos. Si por ejemplo mamá es la que nunca tuvo tiempo, ¿qué crees que va a hacer tu hija cuando sea grande? Exactamente lo mismo. Si tú llevas a tus hijos a la guardería, ¿qué crees que van a hacer tus hijos? Van a llevar a sus niños a la guardería. Si tú descuidas el hogar y la familia, ¿qué crees que va a hacer tus hijos? Lo mismo, porque le estás enseñando en las cuestiones prácticas. Y yo quiero ponerte una pregunta en tu mente en este momento. ¿Cómo eran tus padres en el contexto familiar? Y te quiero todavía llevar a un asunto más específico. ¿Cómo era el rol de tu mamá en la relación de familia? ¿Tu madre era una mujer abnegada? De esas mexicanas abnegadas que lavaban ropa hasta que les dolía la espalda. ¿Y tu papá era el hombre que todavía llegando del trabajo quería que le sirvieran, y que si la sopa no estaba caliente la aventaba y decía: ya no aguanto más, que no sabes ni siquiera calentar una sopa? ¿Cómo era ese trato familiar? Haz memoria por un momento. Estoy seguro que no se te olvida, que lo traes ahí en tu mente y en tus pensamientos.
Seguramente cuando tú recuerdas cómo vivía tu madre abnegada y veías a un padre autoritario, te llenas de coraje y dices, mi padre era así, y trataba mal a mi madre, y la golpeaba delante de nosotros y le gritaba. Mi padre era un hombre obstinado y terco que no quería entender a mi madre, que se la pasaba lavando ropa desde la mañana hasta la noche. Y quizás eso te llena de indignación, y tienes toda la razón, pero cuando tú tomas esas cosas como verdad y como mentira, tú estás desechando la palabra de Dios. Está mal lo que hizo tu padre, pero debemos de entender una cosa. Cuando tú eres humilde delante de Dios y dices, Señor, yo quiero obedecer tu palabra, y reconozco que a través de muchas generaciones mis antepasados no han sabido llevar una familia como tú quieres, es el momento en que cortes con esas cosas, esos malos ejemplos, esa mala herencia que hemos recibido en cuanto a la crianza, y nos volvamos a la Biblia, al concepto de Dios. No es como nos han enseñado, no es tampoco como dicen las mujeres feministas, no es como la gente nos platica, es como está en la Biblia, y eso ha sido comprobado de generación en generación en generación. Y créeme que una mujer que vive conforme a los preceptos bíblicos no se amarga. Son personas completas, son profesionistas exitosos, son mujeres que en verdad saben lo que es importante, y son mujeres que afianzan la siguiente generación de hombres y mujeres que van a hacer un impacto en la sociedad de a de veras. Pero las personas que no entienden, créame, estarán buscando el estándar del mundo. ¿Cuál es el estándar del mundo? Pues que la señora pues sea casi la adolescente con una cintura de adolescente, vaya al gimnasio, se esté limando las uñas, esté en el trabajo, la mujer profesionista. Esos conceptos destruyen el hogar, destruyen la familia. Tampoco es el otro extremo del padre macho que somete a la mujer, que la golpea, que la menosprecia. Esa es otra cosa. Eso no está en la Biblia, pero ni remotamente. Muy bien, es una vivencia, es realmente una vivencia. Vamos a leer, por favor, el libro de Proverbios, capítulo 31, en el versículo 11. La Biblia describe a una mujer con virtud. Proverbios 31, 11 nos dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Cuán prudente será esta mujer que el corazón del marido está confiado en ella. La palabra confianza significa que la mujer ha ganado tal confianza del marido porque es una mujer responsable, porque es una mujer que sabe hacer las cosas, que entiende su función, que el marido no tiene muchas angustias en su corazón por la esposa. Pero ¿cuántos maridos de repente llaman y pues la esposa está con la vecina? Y la esposa pues se fue no sé a dónde y la esposa ya no está. ¿Estará confiado el corazón de ese esposo en la esposa? Seguramente que no, estará en angustias. Y de repente cuando ve la crianza de los hijos, pues se darán cuenta que no hay dedicación a ellos. Los muchachos tienen problemas en la escuela y entonces reporte tras reporte. Créame que así como un doctor cuando ausculta a una persona y de repente por los síntomas dice usted tiene gripa o usted tiene tal enfermedad, exactamente la familia muestra síntomas. Donde veas hijos que tienen problemas recurrentes en la escuela, es un síntoma. Inmediatamente vas a la cuestión del matrimonio y te das cuenta que tienen problemas bastante severos. Cuando veas un niño desnutrido, con manchas en la cara, donde su coeficiente intelectual es bajo por desnutrición, hay un padre que no entiende la función a la cual Dios le ha llamado y una madre que no sabe absolutamente nada de las cosas básicas de nutrición. Es un problema, no son detalles, es un problema y grande. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Una mujer que es así siempre tendrá una ganancia. No estamos hablando de dinero, no estamos hablando de que de repente eres la empresaria, estamos hablando de que verás resultados en tus hijos. No hay mayor satisfacción para una madre que ver que sus hijos están bien, ¿o no es así?
¿No es muy satisfactorio a una madre que sus hijos sean excelentes en la escuela? ¿No es satisfactorio para una madre ver a sus hijos contentos? O sea, son ganancias muy grandes. Pero tú dale dinero a una mujer, dale el puesto de la empresa fulana de tal, y que sus hijos anden en la droga, y que su hija ya se prostituyó y ahora hasta va a tener un hijo. Y no hay padre, no hay compromiso, no hay nadie. Esta gente se siente frustrada, se siente que ha fracasado en la vida con todo y lo que tienen. Gran ganancia hay en la crianza, porque la mujer que sabe su rol, su papel, tiene un gusto y un deleite por ver a sus hijos bien. En el versículo 12 nos dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Quiere decir que es una persona estable emocionalmente, una persona que sabe tener un equilibrio en la vida. No es la mujer que de repente tiene sus arrebatos de enojo, donde abandona el hogar, me voy con mi madre, ya no te aguanto más, ya no soporto esta familia, me largo de esta casa, ya no aguanto más, me voy y jamás regreso, para luego oír que la puerta se azota. Y después de 3 semanas con la suegra o con la mamá o con el pariente llega, perdóname, dame otra oportunidad, ahora sí, de veras, voy a cambiar, para luego otra vez volver a sus cambios emocionales. Créame que una mujer es frágil. Cada vez de que viene su periodo, su ciclo menstrual, tiene altibajos emocionales. Esto es médicamente comprobado, pero una mujer cristiana tiene dominio propio. También las mujeres, en lo que los doctores llaman el climaterio, o que es la menopausia, como le quieras tú llamar, las mujeres tienen problemas bastante severos en sus emociones. Pero créeme que ellas no sueltan la responsabilidad de su esposo y de sus hijos, porque saben que la vida cristiana no depende de lo que se siente adentro, sino de los compromisos que han adquirido con Dios. Cuán importante es entender esto, porque hay personas que dicen, no, pues es que pues mira, está en la menopausia y casi mata a un hijo. Mira, está en la menopausia y casi le pega al esposo, y mira que no tiene freno y la situación está así. Eso no puede ser, porque aunque las personas se sientan de tal manera, no estoy hablando de que eso sea fácil sobrellevarlo. Yo no soy mujer, obviamente. Y los doctores que sí han lidiado con las mujeres en estas condiciones, es una etapa muy difícil. Las mujeres, la Biblia dice que son frágiles, pero una mujer que entiende la responsabilidad ante Dios es una mujer estable. Sí llora, porque sí lloran. Sí sienten mal, porque sí sienten mal. Sí se sienten desesperadas en momentos, sí se sienten así. Sí sienten a veces que nadie les ama, a veces se sienten de esa manera, pero no sueltan sus responsabilidades. Y si hay un marido que la entiende, créeme que eso es pasar por un pequeño periodo de problemas, pero bien, sin consecuencias algunas. Vamos a leer el versículo 23, por favor. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Antiguamente, quien se sentaba en la puerta o en las puertas de la ciudad eran solamente los líderes, los ancianos, los que juzgaban al pueblo, los que tenían autoridad. Eso ya pasó. Lo único que te está diciendo es, cuando hay una mujer, como Dios manda, el marido es exitoso. ¿Quién sabe por qué? Una mujer responsable con los hijos, una mujer que se dedique a su esposo, el esposo comienza a sobresalir. El esposo comienza a ser más responsable, el hombre comienza a ser promovido, el hombre comienza a tener un lugar importante en su trabajo, comienza a florecer en lo que hace, porque no tiene problemas en casa. Pero imagínate un hombre que se acaba de aventar un pleitononón con su esposa. Luego tiene la presión de llegar al trabajo. ¿Qué crees que va a hacer ese hombre? Pues puede cometer una locura. De repente al gerente le puede decir, ya me hartaste, ya me hartó tu empresa, ya no quiero estar aquí. Y de repente lo corrieron. Se quedó sin trabajo, le fue mal y para colmo el problemón en casa está peor. Haz de cuenta que eso viene a ser cada vez peor y peor y peor y peor. Pero un hombre feliz en su casa, un hombre contento con su esposa, con sus hijos, créeme,
le motiva. Las personas, aunque tú no lo creas, con el simple hecho de entender lo de Dios, cambian. Mira, yo he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos a visitar a las personas que por necesidad se van a trabajar allá. Algunos han sido tan valientes de llevarse a su familia y otros pues se van solos. A los que se van solos siempre les digo, oye, qué bueno que ganas dinero. ¿Y tu familia? ¿Ya les diste de comer? ¿Necesitarán algo más aparte de comer? Seguro, necesitan a su papá. Pero a los que están allá, les pregunto, oye, me he encontrado con dos tipos de personas. Unos, donde los dos están trabajando porque pues quieren ganar dinero, quieren otra vez lo mismo que usted y yo estamos viviendo. Les han enseñado que mientras más dinero, mejor. Y me he encontrado con gente rara, los raros, pero sí me los he encontrado, donde solamente uno trabaja. Uno, el esposo. Y la esposa se está dedicando a su hogar porque tienen 3, 4, 5, 7, 8, 10 hijos. Y de repente le pregunto a ese ente raro, oye, ¿cómo le haces para trabajar y mantener a tantos? La respuesta siempre es muy similar en todos. Dice, yo no sé, pero Dios me ayuda. Pero cuando tú vas con los que los dos trabajan y le dices, oye, ¿y por qué no mejor a la esposa que se dedica a su familia? No, es que hay que pagar renta, hay que pagar esto, hay que pagar el carro, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Y yo me pregunto, pues si el uno tiene que comer y vivir y el otro también, el uno tiene fe y el otro no tiene fe, el uno sabe lo que es lo importante de la familia y el otro no, el otro está viendo los bienes materiales y el otro está entendiendo que con abrigo y sustento estemos contentos, pero están creando a su familia correctamente. ¿Quién tendrá la razón? Bíblicamente aquel que está ocupando el lugar, el varón, en suplir las necesidades de su casa. Y la esposa que entiende que tiene capacidad para ser también gerente del banco si tú quieres, pero porque sabe que sus hijos son prioridad, está trabajando con ellos. Créeme que yo he visto cosas tan raras como esas. Gente que ha tomado el compromiso de sacar adelante a su familia y que ha hablado con su esposa diciéndole, esposa, pues mira, Dios nos va a ayudar, dedícate a tus hijos y vamos a hacer todo lo que podamos, Dios nos va a ayudar. Pero el varón que tenga pocas ganas de trabajar, pocas ganas de esforzarse, ay, ¿cómo? Y eso es bien difícil, si ves que con trabajos, con los 2 sueldos y apenas si nos alcanza, que yo trabaje más, no, ni de chiste, ¿cómo crees? Pues hay gente rara que toma esos retos y milagrosamente Dios los está ayudando. Se la paso y conozco muchos ejemplos y se los puedo presentar. Entonces, el matrimonio es algo bueno y el marido comienza a sobresalir. Cuando la familia comienza a ver una disfunción donde la esposa es la que lleva la rienda, la esposa es la que trabaja, la esposa es la que trae el sustento a casa, llama la atención que comienza a haber fenómenos muy raros. El hombre comienza a tomar el lugar de la mujer y la mujer comienza a tomar el lugar del hombre. Y exactamente se comporta el hombre como si fuera una mujer. Cuando van a hablar de un asunto importante, la mujer es la que está hablando y el Señor está calladito a un ladito, diciendo, sí, mi vida, lo que tú digas, lo que tú ordenes, eso está bien. Y la mujer le dice, ok, vete para allá. Se va el hombre y el esposo obedece, de verdad, porque ha renunciado ese hombre al rol que Dios le ha puesto. Y la mujer ha renunciado al rol que Dios le ha puesto y ella ocupa el lugar del varón y las responsabilidades y obligaciones del varón. Donde veas una mujer que esté de verdad siendo muy exitosa en cualquier campo, casi yo siempre me pregunto, yo creo que hay un hombre que no es muy exitoso en el campo donde está trabajando, si es que trabaja. Te invito a que lo analices en cada familia, en cada persona que tú conozcas. Donde veas una mujer empresaria, no estoy en contra de las mujeres empresarias, donde veas una mujer que es dueña de un negocio, donde veas una mujer que está sobresaliendo y brillando, casi te lo aseguro, hay un hombre que no brilla, hay un hombre que está opaco, hay un hombre sumiso atrás de ella, detrás de las falditas de su esposa, hay un hombre que ya no sabe ni qué es, si es hombre o es mujer. Yo te invito a que lo veas. Busca una mujer brillante, exitosa en donde quieras,
profesionalmente, en el deporte, en los espectáculos, y te darás cuenta que el marido no es así. ¿Por qué? Porque ella ha tomado un lugar y el esposo se ha ido a otro lugar. Pero cuando la esposa entiende su función, el marido comienza a tener éxito profesional. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué el marido comienza a brillar y a brillar y a brillar? Volvamos a leer, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Su marido es conocido en las puertas porque está entre los principales. Dios está asociando el éxito con el matrimonio y con la familia. En el mundo es al revés, la familia te estorba para ser exitoso. En el versículo 13 nos dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Versículo 14, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Versículo 15, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Versículo 16, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Me voy a detener. No es una mujer inútil, como puedes ver. No es una mujer que no pueda trabajar, pero entiende hasta dónde, sabe sus límites. Y mira, pareciera que yo estoy viendo aquí a una mujer empresaria, negociante, que compra, que vende, que da, que recibe, que atiende a su familia. Tú no ves una mujer sumisa tipo mexicana golpeada por un macho, tú no ves eso aquí en la Biblia. Es una mujer que voluntariamente ha entendido el rol que le corresponde y en sus capacidades sigue ella trabajando bajo la supervisión de su marido, sigue ella siendo productiva. Si se muere un día el esposo, créeme, esa mujer es capaz de sacar a su familia adelante. Decía una mujer consejera ya hace mucho tiempo que sacó un libro que se llama Los 10 errores que cometen las mujeres. Su nombre de esta señora es Laura Schlesinger. Ella dice que gran parte del maltrato de las mujeres mexicanas es porque tienen un miedo a enfrentar la vida. Y como no quieren trabajar y no saben hacer nada, y como son personas que las han mantenido toda la vida, prefieren aguantar un hombre que las golpee, un hombre que las humille, un hombre que las insulte, un hombre que las esté continuamente humillando, porque no quieren enfrentar la vida, porque no quieren trabajar y porque el mundo se les hace horrible y prefieren mejor la humillación del marido que enfrentar la vida. Eso no está en la Biblia. La mujer virtuosa puede salir adelante con su esposo y sin su esposo. Y no es feminismo. Es una mujer que ha florecido en todas sus capacidades. Es una mujer virtuosa. Es una mujer que puede trabajar. Y es una mujer que inclusive tiene ayudas, sus criadas, dice ahí, o no leyó ahí bien. Y no está hablando de una, está hablando en plural. Quiere decir que es una persona productiva, que puede trabajar, pero sabe hasta dónde. Mujeres como esas, la Biblia dice que existen, son reales, no son imaginarias. Y si Dios dice que existen, es porque eso Dios quiere que sea usted como mujer. Dios desea que sea una mujer que tenga una dignidad, que tenga su trabajo, que tenga su profesión, pero cuando se trata de escoger entre los hijos y la profesión, ya sabes que es más importante. Y todo lo que es el libro de Proverbios termina así en el versículo 31, dadle el fruto de sus manos y alábenla en sus puertas, alábenla en las puertas sus hechos. La mayor satisfacción que tendrás como mujer si tienes hijos será verlos triunfar, será verlos salir adelante. Qué doloroso es ver a un padre, ver a su hijo tirado de borracho. Qué triste es ver que un padre esté observando a su hijo fracasado, que se casó por la circunstancia, porque la muchacha está embarazada. Qué triste es ver a una madre, a su hija sufrir porque es madre soltera y que no tiene los medios y que anda encargando al chamaco por todos lados y la pobre está sufriendo. Eso es doloroso, duele mucho. A un padre le conmueve las entrañas eso. Qué horrible es ver a un hijo en la droga, es horrible. Entonces lo que dice la Escritura es alábenla en las puertas sus hechos.
es una grande, muy grande bendición. Termino yo este estudio diciendo que son pocas las mujeres que entienden ya la función, el rol de la mujer con claridad y que no se dejan envolver por la filosofía de 3 pesos de las féminas, la filosofía del mundo que distorsiona los roles de la familia. Y esto no es nuevo, esto se va repitiendo. Voy a leer el testimonio, el ejemplo de 2 personas. 2 mujeres, una se llamó Catherine Bichir y su hermana Harriet Stowe. Ellas, más bien Harriet, es la escritora de un cuentito que se llama La cabaña del tío Tom. En todas las escuelas te dejan leer ese librito. Bueno, ella fue una escritora reconocida hasta el día de hoy, pero a los 23 años, estas 2 muchachas fundaron el seminario femenino de Hartford y otro en Cincinnati, y ellas dan una razón por la cual hicieron un seminario. ¿Qué seminario? Ellas dijeron: la profesión de la mujer abarca el cuidado y la alimentación del cuerpo en los periodos críticos de la infancia y enfermedad, el entrenamiento de la mente humana en el periodo más impresionable de la infancia y la mayor parte del gobierno y la economía del patrimonio familiar. Esas responsabilidades de la mujer son tan sagradas e importantes como cualquier asignada al hombre, y aún así no se le ha otorgado el beneficio de la preparación, ni existe una entidad autorizada para certificar al público que una mujer está debidamente preparada para dar instrucción adecuada a su profesión. Su anhelo de estas 2 mujeres era hacer un seminario para que las mujeres entiendan su función. Y ciertamente, cada vez las mujeres han perdido la brújula, no saben a qué les ha llamado Dios. Y en parte es porque el mundo nos ha puesto un patrón y por todos lados lo ves que se reproduce, por todos los medios, por la televisión, por la radio, por las noticias, por tus parientes, por la gente que te rodea, por la gente entre comillas exitosa. Y entonces se voltea y dice: una mujer dedicada a los hijos, no, es una mujer fracasada, una mujer que no estudió, una mujer que es pues la trabajadora doméstica que está ahí enclaustradita en 4 paredes, pobrecita, que no sabe lo que es la vida como nosotras las mujeres exitosas. Eso son mentiras. Si tú te la crees, estás siendo una persona engañada por la corriente del mundo. Dios sabe lo que es realmente una mujer y el rol que Dios le ha establecido a una esposa y madre. Es muy, muy importante y hay grande ganancia en todo esto. Espero que usted pueda tener esa visión y que pueda estudiar la Escritura y pueda comprender que el papel de una mujer es muy importante. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Amado Dios, te damos gracias por la palabra que hoy tú nos has dado, Señor. Restaura el rol de la esposa y madre. Dignifica, Señor, esa labor que en nuestro país ha estado tan distorsionada, Señor. Donde se está una mujer en nuestro pensamiento abnegada, donde no estudió, donde tiene que pasar largas jornadas, donde tiene que estar siendo maltratada por un hombre abusador, por un macho. Eso no es lo que tú quieres, Señor. Pero tampoco, Señor, nos permitas caer en el engaño de que la mujer exitosa es la que abandonó el hogar, la profesionista exitosa, la mujer que ganó casa y carro, pero perdió a sus hijos y a su esposo. Señor, da sabiduría a todas las mujeres, porque el papel que tú les has dado es tan importante y de ellas depende la futura generación. Señor, este mundo cada día ya no hace diferencia entre hombre y mujer. Los hombres cada vez son más femeninos y las mujeres cada vez más masculinas, Señor. Tiempos difíciles nos han tocado vivir. La filosofía barata del feminismo se introduce por todos lados. Guárdanos, Señor.